Plebes, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Bienvenidos de vuelta. Bueno, no sé, traigo desde hace un par de semanas dándome vueltas una idea en la cabeza, ¿no? Y no sé si les ha pasado que de repente encuentran una palabra que se repiten y deje de tener significado. Si ustedes agarraran ahora y dijeran perro muchas veces, perro, 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 va a llegar un momento en que va a dejar de tener significado. Esto es una exageración, claramente, pero esto en términos lingüísticos se conoce como banalización del idioma y hace que las palabras empiecen a perder el sentido que normalmente tenían. Es decir, cada vez que estamos diciendo una palabra de manera repetitiva una y otra vez, empiezan a perder el significado original o incluso el significado completo de la palabra. Bueno, a mí en los últimos años me ha pasado mucho esto con la palabra resiliencia, ¿no? Y al grado que esto a lo que me lleva a pensar es que hoy ya no sabemos si de verdad somos resistentes o simplemente nos estamos acostumbrando a cómo son las cosas y cómo lidiamos con las complicaciones de la vida. Y cada vez que estamos usando la palabra resiliencia, ya lo vimos, la vemos en pósters, la vemos en un TikTok, alguien viene y nos cuenta de qué se trata el asunto y resulta ser que ya la volvimos muy general y empezamos a hacer que pierda su verdadero significado. Y es una de las cosas de las que quisiera retomar hoy, ¿no? Básicamente una de las cosas que he visto es que en los últimos años, particularmente en los últimos años, la palabra resiliencia se está usando de manera indistinta, ¿no? Se ha convertido en una palabra de uso común y prácticamente es autodescriptiva o es una forma de describirnos a nosotros mismos. Hoy ya somos altos, chaparros, gordos, flacos, resilientes. Todos, toditos, todos somos resilientes y eso me parece que es una mamada. Y bien vale la pena que hagamos un ejercicio para entender realmente de qué va la palabra, ¿no? Y la palabra se ha vuelto tan común en el uso generalizado en las redes sociales y con todos estos influencers que tratan de vendernos una idea de un concepto nuevo que ya dejó de ser nuevo hace bastante tiempo. Y yo creo que aquí es importante que tengamos claro que cada vez que oigamos a alguien decir, no te preocupes, Chava es muy resiliente, ¿por? ¿De verdad se puede se puede tener resiliencia? ¿Es algo que está en nosotros? ¿Qué es lo que pasa? La realidad es que no sabemos hoy qué está pasando con nuestras vidas, ¿no? Los tiempos cambian a una velocidad vertiginosa, nos estamos volviendo personas que está en constante evolución, en un entorno que está en constante evolución, que estamos aprendiendo y desaprendiendo muchísimas cosas, al grado que hoy ya usamos la palabra resiliente como una palabra o una expresión genérica. ¿Y de verdad tenemos que usarla para describirnos a nosotros? Yo creo que no, pero en general es una cosa que me parece que bien vale la pena tomar, porque el concepto como tal es bien interesante y es sumamente importante. Y aquí una de las cosas que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa es que la resiliencia en realidad es la capacidad que tenemos para hacer frente a las adversidades, para adaptarnos, para cambiarnos a nosotros mismos, para movernos hacia adelante con la mejor actitud posible que tengamos. Y no debería ser una forma de describirse, sino una forma de vivir o de ser o de actuar, sin que nos tengamos que autodescribir o describir a las demás personas como resilientes, ¿no? Le falta resiliencia. ¿Por? ¿Le falta o no le falta? En realidad es sujeto de las decisiones que tome. Entonces, yo creo que una de las cosas que estamos viendo es que siempre estamos hablando de nosotros mismos como levántate, sé positivo, mantente fuerte y resiliente o resistente. Y esto creo que me parece que tenemos que empezar a cuidar el abuso del uso de estos conceptos y empezarlos a interiorizar y a vivirlos como lo que son, como una forma de enfrentar las situaciones del día a día, de la vida en general, y poder ir hacia adelante pensando en, ok, se me ponchó la llanta, ok, no pasa nada. O puedo hacer algo, tengo la decisión de pedir ayuda, hacerlo yo mismo, ponerme a llorar. Cada quien va a tomar la actitud que prefiera en ese sentido y podrá construir sobre eso hacia adelante lo que quiera. Y eso es lo verdaderamente importante del concepto de la resiliencia, ¿no?
Y esto como una habilidad me parece que es importante que lo retomemos, que lo vivamos hacia adentro y no sigamos abusando de la palabra resiliencia en términos de soy, me describo, tengo, quiero, necesito ser resiliente. Y ahí es donde nosotros creo que podemos construir hacia adelante, ¿no? En general, en términos del dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Muchas veces, hace poco escuchaba a un amigo que decía, mira, cuando más miedo te da hacer las cosas es justo el momento en que las tienes que hacer o no hacer. Y justamente son decisiones que nos pueden llevar en caminos paralelos, divergentes, o simplemente el tomar la decisión de no hacer algo nos va a dejar en el lugar y en el momento en el que estamos. Y eso tampoco significa que esté mal, simplemente es la decisión y la actitud que tomamos. En nuestro cerebro reptiliano, una de las cosas que normalmente debemos de entender es que existe un instinto que se llama el reflejo de fight or flight, o pelea o huye, ¿no? Y al final del día se trata de eso, de tomar las decisiones, y ninguna de las dos es mejor que la otra, simplemente es el resultado del momento en el que estamos viviendo y de las decisiones que estamos tomando hacia adelante, y ahí es donde está la verdadera resiliencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo información para tomar una decisión? ¿No tengo información para tomar esa decisión? Pues tómala. ¿La puedo cagar? Sí, pero probablemente en el momento de cagarla tenemos que estar simplemente conscientes de que esos errores, o no, son el resultado de una decisión personalísima, individual que estamos tomando, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que voltear al uso de las palabras en términos de no usarlas como una moda, sino generar en nosotros mismos las actitudes que nos van a llevar al lugar al que queremos estar o nos van a sacar del lugar en el que queremos estar. Es decir, que tenemos que buscar la manera de movernos en sentido que nos lleve a mantenernos positivos, proactivos, dinámicos y en términos generales en movimiento. No hay nada peor que quedarte donde estás si no estás convencido del lugar donde estás y si no estás feliz ahí. Tenemos que movernos, adaptarnos, cambiar, luchar o no, dependiendo de la situación en la que estemos. Y las decisiones que tomen los demás son propias. Otra vez, regreso a un concepto que ya había planteado aquí anteriormente. Esta es una opinión personal. Las opiniones personales son como el culo. Cada quien tiene uno y deben de ser respetados y tratados con el debido cuidado y cariño. De tal manera que es bien importante que estemos claros que la resiliencia es un concepto interior, no nos define como personas, no nos hace mejores o peores que los demás. A veces he escuchado gente que dice, es que es muy resiliente y por eso le va tan mal, porque no se quiere mover de donde está. La realidad es que es una decisión de cada uno y no tendría por qué afectarnos ni para bien ni para mal. Simplemente tenemos que respetarlo y si podemos aprender de ello, bien. Si la otra persona puede aprender de ello y eso lo lleva a ser feliz, que lo haga, que sean felices. Y eso, plebes, es de lo que se trata esta pinche vida. De ser felices con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros hacemos y con lo que vamos a construir hacia el futuro. Próximamente quiero también hablar de ese tema, ¿no? De las decisiones y cómo las que tomemos son una causa individual y por momentos hasta egoísta. Y así debe ser, no tiene nada que ver, no estamos quedando bien con nadie y no tenemos que tener cuidado. Pero a veces creo que estamos tan expuestos o sobreexpuestos por las redes sociales que lo que ha estado pasando es que nos estamos cuidando mucho más del qué van a pensar, qué van a decir, que de lo que realmente estamos dispuestos a hacer para encontrar nuestro camino y nuestra felicidad. Entonces, lo que quiero decir con esto, plebes, es cada vez que nosotros usemos la palabra resiliencia, tenemos que hacerlo con cuidado y no como una forma descriptiva de lo que nos está pasando en la vida. Hagamos lo que nos dé nuestra rechingada gana, siendo felices, pero sobre todo buscando que estas sean decisiones conscientes de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos construir para nosotros. Si ser resilientes al final del día y de manera interior nos va a llevar a la construcción de nuestro mejor ser, de la persona que queremos y a ser mejores, venga, que así sea, que la resiliencia sea nuestro camino y no que sea nuestro descriptor. Si yo soy alto, soy bajo, soy gordo, soy chaparro, soy viejo, soy joven, son
cuestiones circunstanciales y del momento. Igualmente, la resiliencia es el lugar donde estoy en ese momento. Así que, plebes, sean felices. La resiliencia es una habilidad que tenemos nosotros y no una descripción que nos va a hacer mejor, más atractivos o más interesantes para los demás. Hagan lo que quieran, cuando quieran, como quieran. Señores, muchas gracias otra vez por estar aquí. Bienvenidos y ojalá que encuentren este contenido de interés. Muchísimas gracias, plebes. Sean felices.